Bueno, bienvenidos a todos. Este es nuestro tercer episodio de Podcast en Sherpas. Somos la plataforma que conecta startups de Latinoamérica con inversores. Mi nombre es Andrés Porcel, soy uno de los founders de Sherpas. Está conmigo hoy uno de mis socios y CTO, Andy Kufari. Y tenemos hoy el placer de conversar con Vicky Ackerman. Hoy es Portfolio Management de Newtopia and Investor Relations. Es una mujer referente de la industria del Venture Capital, amiga del ecosistema. La idea es revisar un poquito qué pasó durante el 2023 en la industria del Venture Capital, como también las expectativas y tendencias que se vienen para este 2024. Por otro lado, también meternos un poquito en la cabeza de un fondo, de los inversores, teniendo en cuenta algunos puntos de vista como qué buscan de las startups, cómo las analizan, cuáles son los no a la hora de evaluarlas, éxitos y fracasos como inversor de Vicky y la visión personal y algunos consejos que tenemos para ustedes. Así que sin mucha más presentación, Vicky, ¿cómo estás? Si querés contarnos un poquito más sobre vos, tu experiencia en el ecosistema. Hola, Andy, por dos. ¿Cómo andan? Un placer estar ¿Qué acá. tal, Vicky? Un placer. Muy bien. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo crees que te rompa el Bueno, hielo? contanos un poquito de Bueno, vos, tu experiencia, tu trayectoria en el ecosistema, cómo llegaste hasta Newtopia, y después empezamos a hablar específicamente por ahí de uno de los puntos principales de la charla. Dale. Bien, creo que si cuento la historia va a parecer que tengo la edad que tengo y estamos deconstruidos, pero bueno, no sé si tengo tantas ganas de contar desde el principio, pero sí suelo decir que mi conexión con el ecosistema emprendedor tuvo como una casualidad y una causalidad, ¿no? Y la casualidad se dio de que me encontró trabajando en el lugar indicado en el momento indicado. La causalidad tuvo que ver con poder subirme a una ola que arrancaba en el mundo del emprendedurismo en Argentina hace más o menos 10 años, un poco más, donde me encontró trabajando en la Embajada de Israel en Argentina, lo que había comenzado con una pasantía, que después se convirtió en una oferta laboral, trabajando en el área comercial, y tuve la suerte de estar en el lugar indicado porque el boom del Startup Nation, de todo lo que tuvo que ver con esta moda, no moda, ¿no? De Israel posicionándose como un líder en el mm, sistema, en el ecosistema innovador y emprendedor de todo el mundo. Y tuvimos la gran libro suerte para de estar traer mirando. exacto, tuvimos la suerte de traer al autor de ese libro, Saúl Singer, y fue Wow. como una excusa donde pudimos empezar a conectarnos con gente súper relevante. Es interesante y me voy a ir de mambo, pero después vuelvo. Es interesante ver Muy bien. el libro de Startup Nation hoy en día, justamente porque hay algunos de los casos que se presentan en algunos capítulos que son empresas que ya no existen, ¿no? Entonces marca justo lo que hace 10 años era el boom. El primero tuvo que, o sea, el primer capítulo habla de los autos eléctricos y se creía que Claro. los autos eléctricos iban a ir hacia un lado, y la experiencia terminaba mostrando que no era así porque tuvieron que iterar y porque se dieron cuenta que ese modelo de negocio no funcionaba. Em, Ahí fue entonces donde empecé a involucrarme con el ecosistema desde una mirada más ajena o más desde la internacionalidad que traía yo. Yo estudié relaciones internacionales y trabajaba en una Sí. embajada, así que fue un poco por ahí. Eh, y después de eso, las conexiones hicieron que terminara en contacto con quien fue después el director de emprendedores del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Allí fue a donde pegué el salto y me fui a trabajar a la función pública, en ese momento con una mirada de agenda internacional, que después se terminó convirtiendo en una conexión más fuerte con lo que era el mundo de los fondos y lo que es o sea, Mm, la vertical del venture capital. Así que pasé por una experiencia de gestión pública en ciudad, en nación, en el gobierno nacional. Tuve también un pequeño ahí paso por una consultora de innovación, que también es interesante porque me dio muchas herramientas de modalidades de tecnología y de habilidades ágiles, ¿no? Y trabajar, digamos, de una manera diferente, que en ese momento yo no conocía, con herramientas de design totalmente. thinking y de otras cosas. Entonces, en ese sentido me completó. Y después de volver al gobierno, me tocó saltar a lo que fue el primer fondo en donde trabajé, que fue un fondo corporativo, que es Global Ventures, el brazo inversor de un unicornio argentino. Entonces de alguna manera también pude entender todo ese recorrido que hace una startup desde que es startup hasta que llega a Sí. tener cerca de 30.000 empleados. Fue muy interesante y después sentí
que mi paso por el fondo corporativo había cumplido un ciclo, las complejidades que tienen los fondos corporativos, y surgió la posibilidad de saltar a Newtopia. Yo había tenido la posibilidad de trabajar con más o menos con 2 de los 5 GPs del fondo y me pareció súper interesante la propuesta que presentaban, su propuesta de valor y lo que estaban haciendo para el ecosistema y dije, bueno, ¿por qué no? Así que aquí estoy hoy en día trabajando como principal en Utopia. Increíble, Vicky, tu experiencia, ¿verdad? Felicitaciones, es muy impactante, sobre todo tú estuviste siempre muy vinculada con el mundo emprendedor y con las startups y con la innovación, esto que hablabas de cómo eso, además de darte, bueno, una visión innovadora, también te aporta herramientas que se están experimentando en el ecosistema, como esto de design thinking, un montón de cosas que por ahí en las corporaciones llegan, ¿cuántos años después? ¿10 años después o 5 años después? Es como que las startups también son un poco los conejillos de India a la hora de probar metodologías, ¿no? Eso es muy interesante también verlas nacer, ¿no? Y cómo van probándose y cómo se convierten después en estándares. Sí, y también decirte que cuando trabajé en esta consultora, también trabajábamos en innovación abierta, ¿no? Y la innovación abierta tiene un montón de verticales en donde el fondo corporativo es una de las tantas. Entonces, pudimos ver cómo algunas corporaciones empezaban a coquetear con la intención de poder estar más cerca de las startups y de ir a buscar la innovación hacia afuera, eh, que de hecho ese caso hoy ya tiene su propio fondo corporativo, e ir entendiendo cómo todos los diferentes actores empezaron a entender que se necesitaban mutuamente, ¿no? Que, o sea, que una startup podía pensar en una corporación como no solo un inversor, sino una fuente de negocios y también esas corporaciones entender que les hacía sentido trabajar con startups que quizás Claro. antes no les daba seguridad, entendían que jamás iban a poder pasar, digamos, un proceso de due diligence o de que pudieran darle un alta a proveedores. Y también ahí en esa ecuación creo que faltan varios, pero dos actores se me vienen a la mente. Uno tiene que ver justamente con los fondos de venture capital, ¿no? Sí. Ese es a mí, me retan a lo que yo agarro y digo que cada startup debería tener uno, máximo dos fondos corporativos en su cap table. ¿Por qué? Porque a veces éramos yo cuando estaba ahí, pero son medio rezongones y tienen algunas cláusulas que son un poco Sí. duras, pero que también complementa muchísimo a lo que es un VC convencional porque puede abrir una puerta de negocios que quizás el VC no tiene. Entonces, en ese caso está bueno. El otro actor obviamente es el Estado, acompañando y generando, digamos, eh, Sí. el marco suficiente para que se puedan generar, digamos, las oportunidades. Y ahí, adelantándome un poquito a la pregunta que venía, por ahí ir para lo que se viene en el 2024, y estábamos hablando del corporate, es como que está en auge en este momento, ¿no? Y ¿Mm? ¿cómo ves ese momento de los corporate, de creación, la relación con los fondos de venture capital tradicionales? Mira, yo creo que eso, nos necesitamos mutuamente. La posibilidad que tuvo el corporate en el 2023 en un año de poca disponibilidad de capital fue que pudo acercarle a las startups la inversión que a lo mejor no venía desde otros fondos. En el 2023, al VC, a aquellos que estaban en fundraising, le pudo haber costado muchísimo terminar de cerrar sus rondas, o sea, su fundraising para su propio fondo, lo cual hizo que obviamente las startups también les costaran. Y Sí. había poca disponibilidad de capital, o sea, la sigue habiendo y de a poquito después ya hablamos, pero digo, se está abriendo muy de a poco ese grifo, y es un grifo que está como muy regulado en el sentido de que las condiciones para invertir que ponemos en los fondos eh, tienen algunas letras Mm. chicas cada Hay un vez más. aprendizaje también, ¿no? Eh, Del último periodo, digamos, de auge de inversión que fue el 2021, 2022, después post pandemia. exacto, exactamente. O sea, la palabra eficiencia Sí. sería como el gran estandarte Ujú. de lo que necesitamos. Digo, o sea, esa idea de que después iba a haber más disponibilidad Claro. ya no está tan, digamos, asegurada. Entonces, el análisis de esos planes de crecimiento se analizan, digamos, detalladamente porque no puedes, o sea, no puedes asegurarte que en 12 o 18 meses vuelvas a tener una inyección de capital o una evaluación más grande en la que tenés hoy. Entonces tenés que cuidar la caja y cuidar quién sos para poder alcanzar el próximo milestone de una manera coherente. Se puede decir que se está ajustando, los fondos de riesgo están aumentando, bajando el riesgo, ¿no? Se están volviendo fondos menos riesgosos últimamente. Es un poquito más conservador, pero en realidad digo, se está volviendo a lo que era
el 2019, por Ujú. decirlo así. O sea, es como que se está ajustando eso. Es interesante porque en la comparación del VC y el Corporate Venture Capital también pasa un poco eso, ¿no? O sea, el CVC es aún más conservador que el VC, Sí, sí, pero también es verdad que los LPs, o sea, aquellos inversores a los cuales los fondos le tenemos que dar explicaciones, también están siendo más conservadores. Entonces, eh, hay fondos que encontrás hoy que en sus tesis de inversión incluso dicen, mira, nosotros no estamos buscando que cada startup nos devuelva el fondo, sino que a lo mejor estamos buscando eh, pequeños retornos, pueden ser 10x un pequeño retorno, sí, pero sí, digo, sí, sí. algo eh, que sea, digamos, que se entienda no tan exponencial, Sí, sino no un tan poquito exponencial, más, no tan buscando ese más lineal. unicornio que la rompe en poco tiempo, Exacto. sino más bien, o sea, algo, un avance, un crecimiento más consciente o más teniendo una idea de más, mismo desde que nosotros estamos muy enfocados en startup en early stage, donde hacemos mucho hincapié en la validación de la idea, ¿no? Esto de antes de empezar a gastar dinero, empezar a tener mucha conciencia en cómo vas validando cada etapa. Creo que los fondos están volviéndose un poco más conscientes, se puede decir, o sea, en ese sentido de buscar la inversión. También creo que tiene una lógica muy parecida en ese sentido, es que el fondo también, si tiene un fondo uno, va a tener que ir a buscar un fondo dos. Entonces el uso de esos recursos también tiene que ser verdaderamente inteligente. Y si vos no lográs devolverle a tus inversores, darle un retorno que sea Sí, en tanto lo que ellos esperan, no vas a poder levantar el siguiente fondo. También es interesante ver que en Latinoamérica recién estamos empezando a ver los ciclos completos de los primeros fondos, o sea, sí, en XTP y los Guaira recién ahora están cumpliendo sus 10 años, 12 años, donde empiezan, sí, digamos, donde ya pudiste ver la inversión y la desinversión con todo lo que eso lleva, porque también hablamos muchísimo entre los VCs y en los paneles o en diferentes eventos a los que fui, se empieza a hablar como de la desinversión, ¿no? De no dejar de prestar atención al momento donde después de invertir vos vas a tener que buscar salidas para esas inversiones, lo cual abre todo un nuevo abanico de conversaciones sobre qué es lo que hay después, ¿no? Y a sí. quién, ¿no? Y no solo mirar, medio raro, pero no hacia abajo solamente, sino mirar el próximo paso hacia arriba, porque al fin y al cabo vos tenés que devolver, o sea, buscar el retorno. Y nosotros hablamos mucho con inversores ángeles, perdón, y mucho es tipo, bueno, invierto y después qué pasa, ¿no? Cuando veo un retorno de inversión en una startup es un gran tema, ¿no? De la hora de invertir. Y es algo que el ecosistema está tratando de resolver, entiendo, con otros diversos medios. Sí, y no sé, Andy, ahora si no, por si querías decir algo, pero para lo que son las primeras instancias, ¿no? De la inversión y del rol que cumplen los inversores ángeles, es importante entender el concepto de smart money, digo. No cualquiera podría denominarse a sí mismo inversor ángel, aunque crea que lo es porque le dio plata a alguien que está emprendiendo. O sea, un inversor ángel tiene que tener como condición poder ponerse en un rol estratégico y generar, digamos, esa inteligencia, ese smart a la hora de acompañar a un emprendedor. ¿Por qué? Porque o sea, un inversor que no pueda conocer la importancia de su rol y en dónde sí puede agregar valor y dónde mejor hacerse a un lado, puede terminar dinamitando un emprendimiento, digamos. Total. Un inversor ángel que a los 6 meses va a pedir un retorno de la inversión, que a los 9 meses va a pedir un retorno de la inversión, o que se va a frustrar porque todavía una startup no tiene revenue, eso puede ser tan perjudicial como no haberle puesto la plata o peor. Sí. Em, y son quienes acompañan en los estadios más iniciales del emprendimiento. O sea, es ahí donde necesita el apoyo. Si el apoyo encima es una mano que aprieta hacia abajo, lo hundís. Entonces, no crean que tirar una fichita como un tercer ángel es una pavada, sino que hay cierta responsabilidad en ese rol. Decimos todo el tiempo nosotros a los emprendedores que hay tres tipos de inversores: el estratégico, que es el que comentás vos como el ideal, y por otro lado tenés o el inversor que está todo el tiempo queriendo meterse en las decisiones de la startup, que son los que te terminan arruinando, o el que solo quiere poner capital y no tiene mucho más que eso para aportar y que decís, bueno, pará, vos no estás para invertir en una startup, sino podría ser el PI de un fondo capaz.
igual también está la categoría esta que decimos, ¿no? De las 3 Fs, ¿no? De Family, Friends and Fools, los amigos, la familia y los tontos, entre comillas. Podés ponerte en esa categoría y no molestar. O sea, digo, hay una parte que es un primo que te dice, che, bueno, me parece que está bueno, yo no entiendo nada, pero va, listo. Ahora, 10 tickets de esos no. O sea, tratá de vos identificar, digamos, en el benchmark que vos vas haciendo, en la industria donde te vas a meter, o sea, tenés que ir vos a tocarle la puerta, a decirle, escúchame, yo quiero cambiar tal industria y la persona que seguro me pueda ayudar con esto para generar las introducciones que sean necesarias sos vos. O sea, animarse el emprendedor a hacer ese acercamiento, a lo sumo que te va a decir que no, mirá, ahora estoy complicado, tengo poca liquidez, bueno, mirá, o que vos también te des cuenta que no es alguien que puede que sea limbroso a la industria, pero que no tenga un mindset emprendedor, entonces ahí, bueno, analizar si hace sentido o no hace sentido que te acompañe. Te hago una cortita respecto a lo que veníamos hablando de la eficiencia y después otra un poquito más para desarrollar. Teniendo en cuenta lo que hablábamos de la eficiencia que están buscando o de tomar menos riesgo, ¿eso es algo que está pasando solo en Latinoamérica o es algo general en todos los fondos de Venture Capital en el hemisferio norte o en el resto del mundo? Esa es la primera. Y la segunda es, si podés contarnos un poquito cómo viste el 2023 en términos de cuáles fueron las industrias top, los países que más inversiones de Venture Capital tuvieron, etcétera. Ok. La primera, ¿cuál era la primera? La primera era si Este dos. eficiencia Eficiencia. que se busca en Latinoamérica, si es algo de la TAM o en el resto Sí. del mundo. A ver, la disponibilidad de capital que podemos tener los fondos también está supeditado, digamos, a las tasas de interés o a un contexto macroeconómico, más allá de la región en la que te muevas, ¿sí? Porque, digamos, podés tener en un fondo a high network individuals, pero puedes tener family offices y puedes tener también fondos institucionales. Entonces, de alguna manera u otra, a los 3 grupos les puede afectar, digamos, cambios en las tasas de interés o el contexto macroeconómico. Entonces, creo que de a poco lo que se va viendo no es que este invierno pasó, no hay una clara apertura a la disponibilidad de capital o a la liquidez. Se empiezan a vislumbrar algunos indicadores que podrían mostrar que pueden estar llegando a números no como los del 2021, pero digamos, números más estables. Eso respecto de la primera pregunta. Y después, ¿cómo vi el 2023 y qué se vislumbra para el 2024? A ver, el 2023 fue un año complicado, digamos. Fue un año complicado para los fondos en la disponibilidad de capital y fue un año complicado para las startups. ¿Por qué? Porque en gran medida aquellos fondos que sí contaban con capital, o sea, que quizás ya habían levantado sus fondos, estaban invirtiendo, pusieron, que ya lo venían haciendo igual desde el 2022, un foco absoluto en sus propios portafolios, ¿sí? En poder Inyectar dar las capital en sus condiciones. propias. Sí, o por lo menos enfocarse en ayudarlos, ¿sí? Entonces, o sea, quizás si vos tenés áreas de investment y tenés áreas de gestión de portafolio, fue como, ahora a mantener vivos y saludables, o sea, nuestras startups y después será momento de seguir, o sea, se va haciendo todo en paralelo, pero como entender eso. Y sí, obviamente quizás había fondos que incluso podían no tener en su tesis de inversión hacer follow-ons, que es algo que algunos no lo tienen, quizás haber decidido dejar una parte de los assets del fondo para follow-ons. Después vos podés tener algunos que son follow-ons más de supervivencia, digamos, de rescate y otros más de oportunidad. Pero sí entender que más que fijarte en qué vas a sumar, fíjate de que lo que tenés está en condiciones de salir. Así que creo que el 2023 tuvo mucho de eso. En los números se ve que hubo menos inversión para startups, pero quizás en esos números se ve que hubo un crecimiento del early stage, ¿sí? Cuesta más, o sea, va a haber que hubieron menos rondas de series B, series C,
pero quizás lo que también puede pasar es que en el contexto de los últimos 2 años, aquellos que eran Serie A, que encima levantaron capital a evaluaciones descocadas, no llegan a las métricas necesarias para poder levantar una próxima ronda o una evaluación superior. Entonces, o sea, ese Sí, 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 path sí. intermedio es el que quizás se vio más perjudicado. Em, de las industrias, digo, de lo que vemos nosotros somos agnósticos del sector, pero digo, la mayor cantidad de inversiones que tenemos tienen que ver con el mundo fintech y con el mundo quizás de plataformas B2B, SaaS o la vertical de e-commerce. Sí puedo decirte que lo que se ve tanto en inversión como en los mismos pivots de las startups, que es algo como súper común y no es una mala palabra en el early stage, digo, entender que una startup va a generar un pivot y va como a tener un volantazo para modificar Sí, un poco esa idea original. es sano, de hecho. Eh, sí, el B2C estaba muy presente y eso cada vez es menor, ¿sí? Digamos, creo que por un tema primero, o sea, que es muy costoso mantener un B2C, digo, la adquisición de cliente de quien va al directo al consumer Mm. es muy alta. El desafío mayor. Sí. Eh, exacto. Y eso, si te cuesta tanto, no es que estás para quemar de a cientos de miles todos los meses, salvo que hayas levantado muchísimo dinero. Pero digo, entonces Claro. encontramos casos de B2C que se dieron cuenta que quizás les hacía más sentido virar al B2B y ofrecer algo que te dé recurrencia, ¿no? Que te dé cierta estabilidad. Obviamente, un B2B tiene procesos de venta más largos, pero vos podés proyectar tranquilamente cuántos clientes vas a tener, durante cuánto tiempo, cuánto te va a durar, o sea, puedes trabajar, o sea, los unit economics de otra manera. Eso se vio muchísimo y creo que la tendencia sigue, digo, las plataformas SaaS hoy son de alguna forma los grandes protagonistas. Después hay otras verticales y creo que empiezan a aparecer en base a necesidades que también, digo, los temas de sustentabilidad eh, están muy presentes en la agenda, pero no simplemente por un concepto del bien común, sino porque hay una unidad de negocio, ¿no? Porque hay una necesidad, hay un pain que las startups pueden mitigar desde su lugar. Y Y así después, bueno, como, aparentemente se vuelve el cripto, ya veremos qué por pasa con eso, eso. que vuelvo, que te iba a decir, como estuvo el auge del cripto, que capaz que vuelva. Se habló mucho este último año de lo que era inteligencia artificial, biotecnología, todo lo de clima y energías renovables. Sí. A ver, em, creo que después de haberte quemado con fuego o sea, muchos fondos en las olas de algunas modas, uno es más Ujú. precavido, digo. No ve que hay una ola que se viene, eso no quiere decir de que todos vamos a ir corriendo a invertir en cualquier cosa y a cualquier evaluación. Quizás esta segunda ola de cripto lo que te trae es la consecuencia de lo que pasó, quienes pudieron establecerse, eh, enraizar y después poder tener esa segunda ola con una solidez diferente. Respecto de biotecnología, lo que creo es que es muy de nicho, entonces tiene condiciones muy particulares, por algo la mayoría o sea, de los fondos que van a un solo sector son más de biotech o de deep tech, digamos, de alguna forma. Em, y después lo que hay también es que empiezan a aparecer verticales en base a nuevas necesidades. Digo, la gran vertical de Future of Work tiene que ver con que la empleabilidad cambió, la manera en que Sí. el humano se vincula con su trabajo, con su salud mental, con los beneficios, con cómo los traslados, todo eso, digamos, o las formas, la cantidad de plataformas que hay para poder gestionar cosas de manera remota, con diferentes necesidades, todo eso quizás antes parecía que no existía, y en realidad lo que te das cuenta es que porque había necesidades que no existían antes. Entonces, en ese sentido, van apareciendo startups que vinculan con algo. Y dijiste lo de AI, y eso es muy interesante. Yo estando en Globant, digamos, en mi rol anterior, estaba bastante cerca de lo que tiene que ver con ese tipo de tecnologías, porque Globant es pionero, digamos, en ofrecer ese tipo de innovación o de trabajar con sus clientes para generar eso. Hablaba hace un par de días con
diferentes personas por un evento que había habido, etcétera, etcétera. Y soy un poco, no talibana, pero al revés, como que creo que el vicio de haber salido del Globo hace que me das el beneficio de la duda por default. O sea, soy más reacia a entender de que estás haciendo algo con AI. Es como, convenceme de lo contrario. O sea, por default creo que no lo estás haciendo y tenés que tratar de convencerme de que sí. Hay como mucha capa, mucho maquillaje. Mucha buzzword alrededor de eh, la AI, sí. Sí, y debo decirte que en general mi pregunta tiene que ver a veces con la seguridad de los datos. Digo, no hay que olvidarse que detrás de todo eso eh, podés estar exponiendo los datos de clientes o sea, para alimentar ciertos algoritmos tenés que cruzar data que no es tuya, o si es tuya, cómo está anonimizada y bajo dónde está y en qué nube está. O sea, Sí. lo mismo, son las problemáticas que empiezan a aparecer cuando aparecen otras oportunidades, por decirlo de alguna manera. Pero sí creo que o sea, con la inteligencia artificial, como pasaron con otras cosas, la selección natural de Darwin va a funcionar a la perfección. O sea, va a sobrevivir el más apto y el que no pueda no va a llegar. Sí, absolutamente. También tenemos un tema muy importante de inteligencia artificial, como decís, la privacidad. Más allá de eso, hay gente que utiliza las inteligencias artificiales, las API de OpenAI, y sobre eso monta un negocio, lo cual eso es usar inteligencia artificial, pero como en otro layer, ¿no? O sea, lo que estás haciendo es un vertical por sobre eso. Creo que también hay que apoyar un poco a los emprendedores de inteligencia artificial que están entrenando modelos en la región, porque eso nos va a dar soberanía respecto de la tecnología, ¿no? O sea, es mucho el poder que están alcanzando determinados actores de la industria tecnológica que se está consolidando, y creo que es muy importante que nosotros como región empecemos también a trabajar en línea con la innovación para poder tener nuestros propios modelos de inteligencia artificial y poder tener también soberanía respecto de eso. Así que bueno, una de las preguntas que te iba a hacer es, ¿están llegando, qué tipo de startups están llegando, ¿no? Últimamente? Hoy sí, si tenía que ver con muchas que venían con esto de inteligencia artificial. ¿Cuál es el rol de la mujer también en esta etapa? Que me parece muy interesante lo que está sucediendo, que cada vez, por suerte, están habiendo más mujeres emprendedoras en el ámbito de startups. ¿Cómo lo ves eso desde Utopia? Mira, nosotros en Utopia hoy por hoy nos quedan 10 primeros tickets. Nosotros hacemos un first check y después hacemos un primer follow-on y un segundo follow-on. A un tercio del portafolio y la idea es hacerle un segundo follow-on a un tercio de ese tercio, ¿no? Y nos quedan 10 tickets más o menos para terminar en el fondo 1 con los primeros. Y, y seguimos siendo como bastante agnósticos. Te digo que hemos tenido, a ver, soluciones de inteligencia artificial para todo lo que tiene que ver con comunicación a empleados, esa puede ser una. Pero después tenemos un marketplace en Estados Unidos que trabaja con comunidades latinas. Tenemos de las últimas, tenemos o sea, una plataforma de HR para grandes corporaciones que también, o sea, logra unificar todo lo que vos o sea, te estás comunicando con los empleadores. Eso sí, o sea, obviamente tienen eh, algoritmos y están laburando temas de AI para que en realidad lo que vos como empleado necesites, claramente no es lo mismo que necesito yo, y que puede ir alimentando, que si yo todos los días puedo enchufar de que como una barrita de cereal, de alguna manera que vos puedas identificar eso y después darte vuelta y decir, chicos, hay que venderle a Vicky barritas, pero en realidad Andy come fruta, no sé, digo, como esas muchas cosas, o qué hago con mi sueldo y qué hago con mi sueldo, qué podemos ofrecerle para eso. Tenemos como un poco de todo. Se ve, lo bueno es que tenemos, digamos, una red, una comunidad muy fuerte en donde podemos apoyarnos para validar, digamos, ciertas tecnologías y ciertas tendencias, pero ahora mismo, el AI por sí solo no, sino la aplicación a un problema real que pueda Sí, exacto. cambiar la realidad de toda Latinoamérica. O sea, tiene que ser un problema global o por lo menos regional. Y respecto del rol de la mujer o del espacio, conversábamos el otro día y digo, hay mucho hecho, pero hay mucho por hacer. Digamos, hoy nuestro portafolio está como dentro de la media, ¿sí? Tenemos un 20% de mujeres dentro o sea, de los equipos fundadores. Es un buen número. Mm. Eh,
pero de alguna manera también se podría hacer más. Creo que también es un trabajo en conjunto, no solamente, ahí voy, de la identificación de emprendedoras, sino de la red de la comunidad, ¿no? De poder tener advisors mujeres y el PIS mujeres, que es muy, muy complicado, o sea, es muy difícil de encontrar. Eh, entonces, poder armar red. Sí decirte que, por ejemplo, algo como lo que es WeInvest, que es la red de Latinoamérica de mujeres que trabajamos en fondos, es sumamente importante porque a veces el apoyo de la conversación alimenta muchísimo y decimos, bueno, quizás nos juntamos en un desayuno antes de ir a un evento y eso después hace que al día siguiente, cuando llegas a un lugar que a lo mejor es un tanto hostil, vos puedas encontrar a alguien al lado con quien te puedas sentir Sí, cómodo. Y la verdad es que logramos de alguna forma que, no sé, si yo estoy presentando una startup y necesito otros fondos, a lo mejor puedo pimponear o ya conozco a esa persona porque por WeBest, que me ha pasado la semana pasada en Colombia, que es, bueno, ya te presenté tal, viste aquella, ¿qué te parece? Y vamos generando esa red. Sí hay mucho, pero bueno, creo que también nosotras, las mujeres, somos responsables de hacernos cargo de ese lugar, animarnos a emprender en cosas que no tengan que ver con temas de claro. maternidad o de crianza y de poder ir un poco más allá. Necesitamos role models también, digo, y encontrar a Ujú. alguien en el que digas chau, o sea, es posible y las hay, pero bueno, creo que no es culpa del entorno, sino una construcción que tenemos que hacer entre todos. Totalmente, Vicky. Me parece que, aparte, viene creciendo, por suerte, también a un ritmo. Yo tuve mucha suerte de encontrarme con muy buenas emprendedoras en el último tiempo. Así que, nada, espectacular. ¿Cómo hablamos de las innovaciones tecnológicas? Hablamos de qué buscan en las startups. O sea, últimamente están buscando qué tipo de startup están interesadas. O entendés que por ahí el mercado de fondos está más atenta, ¿no? Hablamos de Future of Work, que es uno de los, digamos, grandes puntos. Mira, nosotros desde Newtopia buscamos emprendedores latinos que quieran resolver una problemática que impacte en toda la región. Pueden ser emprendedores latinos que quieran resolver una problemática global, Mm, pero tiene que tener un tamaño, o sea, digamos, un alcance verdaderamente amplio y grande como para que nos haga sentido. O sea, eh, que sea una solución enfocada solamente a un país es algo que no nos va a alcanzar. ¿Sí? En la mayoría de los casos estamos trabajando con sí. startups que en una primera o una segunda fase tienen en su roadmap a México o a Brasil, es algo que creemos que hace sentido, o salvo que sea algo muy específico, no sé, de la región andina o del Pacífico, digamos, algo que vaya muy así, pero necesitamos que pueda pensarse más allá de las fronteras de un solo país. Eh, es un cliché hablar del equipo, pero necesitamos un equipo Sí. que de verdad nos huele la peluca hablando mal y pronto. Y lo que sí es verdad que nos pasa hoy es que después de casi 3 años de fondo, con 69 inversiones hechas y con 10, 12 tickets por hacer, por el tipo de portafolio que tenemos, entendemos que las 10, 12 inversiones que nos faltan van a estar enfocadas en emprendedores que ya hayan emprendido, ¿sí? Lo que solemos llamar un second time founder, o aquellos emprendedores que hayan pasado o tenido alguna experiencia en alguno de los unicornios o grandes compañías de la región. Digo, después de tantos años se empieza a aparecer esa segunda camada de emprendedores que quizás ya tuvo los aprendizajes de los Global, Mercado Libre, Rápido, Ujú. Rappi, Notco, se me ocurrieron las dos, o ese tipo de casos. Eh, es por la construcción de portafolio que nosotros estamos haciendo ahora. Eh, tenemos obviamente First Time Founders y los acompañamos, son emprendedores que ya vienen trabajando con nosotros hace casi 3 años, 2 años, pero lo que nos queda hoy para el Fondo uno, lo que necesitamos es eso, que tenga un mercado, digamos, que sea lo suficientemente grande como para cambiar la región y emprendedores que de verdad entendamos que hacen la diferencia. Está clarísimo la importancia del mercado, la relevancia del problema y como siempre decimos el equipo. Pero si tenés que hacer un doble clic en el tema equipo respecto a lo que es trayectoria, roles, complementariedad, visión, misión, o sea, ¿cómo evalúan un equipo? Nosotros trabajamos
hay como o sea, no un formulario, sino una tabla en la que se evalúan diferentes cualidades, ¿no? Pero sin entrar en detalles, la complementariedad es lo que hace, sin duda, a lo interesante de los equipos. No solemos, no quiere decir que no, pero no solemos invertir en solo founders. Eh, Creemos que el componente tecnológico tiene que estar, pero el de negocio también. Entonces, tendría que poder encontrarse ambas características a la hora de formar equipos. Eh, y después no es que hay condiciones de, no sé, no tiene que tener un título de tal lugar o tal otro, pero creo que es, o sea, un verdadero know-how de la industria en la que se están metiendo. Entonces, obviamente, si vienen de la industria gastronómica y van a emprender, digamos, con alguna solución en gastronomía, hace muchísimo sentido. Tenemos casos de gente que viene de la industria pesada o del área de la construcción o del agro y obviamente vienen con un background que los apoya en eso. Y después lo que hacemos es que, obviamente, es fundamental o muy importante para nosotros los co-investors con los que decidimos entrar. En algunos casos, por ejemplo, en Brasil no solemos liderar, entonces estamos muy atentos a quiénes son aquellos fondos con los, o sea, que lideran esas rondas y trabajamos constantemente en conjunto con los otros fondos de la región a la hora de hacer coinversiones o de buscar nuevas oportunidades. Entonces, eh, el apoyo y lo mismo, la complementariedad que puede haber en los fondos entre lo que uno puede agregar valor y el otro también, creo que ahí es otra de las patas a las que les prestamos atención a la hora de buscar a los emprendedores. ¿Qué importancia le dan a las habilidades blandas de los integrantes del equipo, no? Que por ahí eso puede ser algo muy relevante. Mira, yo a veces digo que buenos emprendedores pueden llevar adelante una mala idea, pero malos emprendedores no pueden llevar adelante una buena idea. O sea, es medio también, parece como un cliché, pero lo siento así, digamos. Cuando entras tan temprano en early stage, a veces no tienen ni product market fit, ahí es el equipo el que te da la confianza. Digo, a lo mejor no va a ser esto, pero esta otra cosa la van a lograr. Y vos, en esas entrevistas, digamos, nosotros hacemos hasta llegar a comité de inversión varias conversaciones. De los 5 GPs, por lo menos 3 o 4 tienen que haberlos visto, digamos, no es algo que agarramos y hacemos validaciones con clientes, con otros inversores. Y al fin y al cabo, digo, somos como humanos eligiendo las ideas de otros humanos, ¿no? Digo, o sea, Sí. no solemos invertir en un PowerPoint, sino que queremos conocer al emprendedor. Después lo mismo, digo, hay matrimonios de 50 años y hay matrimonios que duran uno, hay factores y variables que a veces no se terminan de contemplar. Cuando empiezan a evaluar un proyecto, ¿no? Y lo vas viendo desde los diferentes aspectos. ¿Cuáles son, en los diferentes aspectos en el que vos quieras decir, los no rotundos que te puedes ir encontrando, que decís, para, venís todo bien y de golpe, pum, me encontré con esto acá y esto es un no? También hay algunos no me digas uno solo. Algunos no, algunos no. Eh, bueno, hay algunos sectores que por el tipo de inversores que tenemos no nos metemos. Eh, eh, Cannabis no nos metemos, apuestas no nos metemos, qué sé yo, ese tipo de cosas. No, ¿qué decirte? A ver, como... Cantidad de founders. No, en eso no, lo mismo, o sea, el one founder a veces te genera, pero bueno, o sea, estoy tratando de pensar en el portafolio sin el arranque. Tenemos algunos, pero son los menos. O sea, eso es, no, esto, que no tengan un mercado verdaderamente global, o sea, que sea una solución enfocada solamente a un país, eso no. Que sean, o sea, que no sean latinos o que no estén enfocados en la región, ¿no? Eh, Tracción. Nada, no, tracción no, eso no es problema. O sea, bueno, tiene que ser un poquito más que una idea, ¿no? O sea, tiene que estar un poquito más avanzado, tiene que tener un producto, pero puede no tener product market fit todavía. Entonces, en ese sentido tampoco. Y después tenemos recomendaciones, o sea, puede haber casos donde haces un double check y tenés, no sé, malas recomendaciones
otras experiencias, otros fondos, o gente que trabajó con esas personas y que no tuvo una buena experiencia y entonces a lo mejor decidís no avanzar. Em, pero estoy tratando de pensar algo más. No, o sea, o esto que decíamos, que el mercado no sea lo suficientemente Por ahí grande, ¿no? algo O que sea, tenga ni que ver hablar. propiamente con la tesis de Newtopia o de los fondos, sino algo que sea general para todos los inversores a la hora de evaluar. O sea, en general, al margen de su propia tesis o de las industrias que buscan o si son globales, regionales, bueno, cualquier inversor que esté mirando una startup, a esto le diría que no. Eh, Hay una línea muy fina entre alguien que te demuestra seguridad y alguien que pasa la arrogancia, porque nosotros queremos emprendedores que leones que quieran comerse el mundo, ¿viste? Y que de verdad te convenzan que eso que tienen en su mente lo van a llevar a la práctica. Pero cuando te da la sensación de que no te van a atender el teléfono o que Mm. en realidad no le importa demasiado lo que vos pienses o que no, o sea, si no, si no puedes recibir sugerencias, ahí como que se prende una luz roja de tipo, che, ¿qué puede pasar? ¿Viste? O sea, si alguien no contesta determinadas veces o si sus modos no están bien, es como, bueno, ¿qué tipo de trabajo colaborativo puedo esperar? Pero te diré, salvo algunos casos, pero en gran parte eso a veces lo descubrís después de la Con el inversión, tiempo, claro. capaz. A veces no, qué sé yo, pero sí, también se tiene eso en cuenta. ¿Y tenés algún éxito o fracaso interesante para contar que digas, che, pará, pensé que esto no iba a andar y terminó siendo fue un éxito o viceversa a lo largo de tu trayectoria, tanto en Utopia como en etapas anteriores? Mira, en estos 6 meses que llevo en Utopia, o sea, yo ya siento que se empiezan a ver un poco los casos. Todos estamos muy confiados y entendemos que el 2024 va a ser un gran año para las startups, pero no decirlo por decir, sino esto, o sea, 2023 fue un año como de cerrar con puertas, de ser eficiente, de enfocarse en los gastos que uno estaba teniendo y de trabajar muy para adentro para después salir más fuertes que nunca. Y entonces entendemos que van a salir, o sea, que las rondas de inversión de este año van a ser rondas que eh, están apoyadas en números sólidos, digamos, en métricas, en unit economics, o sea, trabajados y reales, con proyecciones que hacen sentido, entonces va a encontrar a los emprendedores mucho mejor parados. En ese sentido creo que es algo muy bueno. O sea, tenemos startups que van a salir a buscar su serie A con números muy buenos, eh, startups B2B que hoy son profitables, que facturan, digamos, arriba de lo que habían proyectado. Eh, Tenemos de todo. La verdad es que podemos estar tranquilos de que gran parte de nuestro portafolio está alcanzando los objetivos que se están planteando para este año, incluso más. Hoy de las 60 y pico que tenemos, hay 20 con ronda abierta. Y de esas 20 con ronda abierta, te diría que hay 4 o 5, 4 que puede ser que estén un poco más necesitados de caja. El resto está dispuesto a dar el salto y lo hace porque sabe que sus valuaciones van a poder estar por encima de la última ronda. Eh, Así que en ese sentido, eh, nada, muy optimista. Creo que eso como que esos pivots que pasaron en el 2023, esos ajustes de caja y todo eso es lo que va a apalancar que el 2024 traiga mejores números de revenue y en consecuencia mejores números para las rondas subsiguientes. Ahí nos trajiste vos al 2024, que era algo que queríamos hacer también un doble clic. ¿Qué se espera para el 2024 en Latinoamérica en especial para los emprendedores que estén buscando financiamiento? Mira, disponibilidad de capital hay. Lo que vemos es que hay fondos que quizás están llegando al final de sus etapas de inversión, entonces tienen que terminar de invertir. O sea, hay fondos que terminaron de cerrar sus fondos, entonces empiezan las instancias de inversión. Lo que sí está claro es que el lápiz se recontrafila, o sea, nadie va a invertir sin
ir, volver, darte la vuelta, mirar los números, volver, comparar con el otro. Entonces, ¿es un buen momento para la TAM? Sí. ¿Es para todo? No, no es para todos en cualquier circunstancia, digamos. Así que aquel que decida invertir o decida salir a buscar capital, va a tener que estar preparado para eso, y levantar capital es difícil y tenés que estar listo para que te digan que no muchísimas veces, y te vamos a pedir un P&L, y te vamos a pedir proyecciones, y te vamos a pedir un data room. Eh, no es que hay cheques de $500.000 dando vueltas por la TAM a troche y moche. Eh, em, Estuve en Colombia, veo un ecosistema que se está fortaleciendo muchísimo, digamos, con cada vez más fondos, hay muchos fondos de impacto, hay muchas cosas pasando. México es claramente la plaza en donde los emprendedores latinos pueden encontrar un mercado sumamente jugoso con todas las complejidades que eso tiene. Brasil, sin duda, es un mercado por sí mismo, pero también empiezan a haber indicios de conexiones de Brasil para fuera de Latinoamérica, capaz no de mercado, pero hay fondos, hay VCs que empiezan a mirar startups hacia afuera, y hay intención de poder encontrar las mejores condiciones para que las startups del resto de la región puedan eh, empezar a jugar el juego de Brasil. Y creo que Argentina también tiene una oportunidad. eh, Hay que terminar de encontrarla, que le hace mucho sentido, o sea, seguir fomentando el talento, seguir fomentando las condiciones. A lo mejor puede que no sea el momento para que toda tu estructura esté en Argentina, pero el talento aquí está. Entonces, eh, tenemos mucho por hacer, mucho por construir. eh, Hay un montón o sea, de temas alrededor de la realidad y la coyuntura que hace que quizás parezca más difícil, pero no por eso. O sea, yo he tenido casos de emprendedores del portafolio de afuera de Argentina diciéndome, quiero ir a abrir operaciones allá. Tipo, bueno, ya. O sea, la oportunidad es ahora. Bueno, veámoslo. Se percibe desde la afuera la oportunidad, entonces, bueno, analizarla, trabajarla y que valga la pena. Genial, Vicky. La verdad que me encantaría quedarnos hablando toda tarde, pero bueno, ya, creo que si pasamos por todos los temas. O sea, Andy, si te quedó algo No, con... no, no, para no abusar tampoco de su tiempo y vamos, para ir redondear algunos consejos así para los emprendedores, algún resumen, alguna conclusión que quieras darnos para este año. A ver, eh, así como nosotros, los fondos, tenemos que hacer un trabajo previo cuando vamos a buscar el PIB, los emprendedores tienen que hacer ese mismo trabajo. Piensen cada conversación con un VC como una bala de plata, digamos, como el momento. Pero si no están listos todavía, si no creen que sea el fit adecuado, no vayan, no pidan esa reunión, no empiecen o sea, se me ocurre la comparación con los créditos de algunas de estas empresas que ofrecen los créditos para la nube. No los empieces a usar cuando todavía no es momento, porque te van a vencer y no los gastaste. Entonces, en ese sentido, es exactamente lo mismo. Prepara, arma todo, hazte tu plan, investiga, fíjate, porque si no es la tesis, si le hiciste perder media hora un fondo, a lo mejor este fondo no te va a poder, o sea, recomendar con otro que sí hace sentido. Entonces, hace tu trabajo y también entender que levantar capital es un trabajo en sí mismo. Tenés una dedicación casi exclusiva de una persona del equipo. Entonces, es momento, o sea, hace sentido levantar capital. Es una startup que necesita esta inyección de capital para lograr su próximo milestone antes de llegar a lo que se está proponiendo. Hay que laburar mucho tras bambalinas antes de salir a escenario. Entonces, no tomárselo a la ligera, decir, ay, tipo, voy a disparar 50 mails a toda la lista de ARCAP a ver si alguno me contesta, porque después de esta lista de ARCAP, la próxima no te va a contestar y puede ser demasiado tarde. Para eso está Sherpas, para ayudarlos en ese camino y que sepan, o sea, a quién hay que tocarle la puerta en el momento indicado. Me spoileaste, justo los iba a invitar para que puedan lograr eso, que se suben a la plataforma, que nosotros vamos a darles su información volcada en una startup page súper útil con
con un porcentaje de macheo de cara a los inversores para hacer más eficiente esa conexión, para que puedan ver su investment readiness y evaluar, es el momento adecuado para tocar la puerta de los fondos, no tengo que mejorar acá en tal cuestión. Y también conectarlos con partners que los puedan ayudar a resolver cada una de estas cuestiones, que son especialistas, que hay un montón de gente valiosa en el ecosistema que les puede aportar valor, y la idea es relacionarnos entre todos y armar un círculo virtuoso que pueda, ¿no?, favorecer el crecimiento de los emprendedores. Así que nada, bueno, agradecemos tu tiempo, súper valioso todo lo que nos contaste. Invitamos a los emprendedores nuevamente a sumarse a la plataforma, a ver el podcast y los otros podcasts que fuimos subiendo que también fueron súper interesantes. Nada más por acá, Andy. Victoria, un placer enorme charlar con tanta experiencia en el tema. Y bueno, que sí, sigamos así haciendo que los emprendedores cumplan sus sueños. Gracias, chicos. Nos vemos en el Estamos próximo cerquita. sábado. Chau. Muchos Chao. saludos. Chao, chao.